¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD, en esta jornada en que recordamos 2 años de la asunción del presidente Horacio Cartes al gobierno, y lo vamos a hacer de una forma revisando los discursos, revisando los mensajes, revisando las promesas y viendo lo que se cumplió, lo que queda todavía en este trecho para ir cumpliendo. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? También a la audiencia. Sí, temas que se hablaron muchísimo en estos últimos tiempos y que fue, por ejemplo, la imagen país, cómo estamos ubicados, cómo nos ven empresas evaluadoras, cómo también se comporta la exportación, sobre todo algunos productos que son estrellas para nosotros. A pesar, César, que no hay que olvidar, estamos ante unas situaciones coyunturales de países como Brasil y Argentina que son muy especiales, y que a pesar de todo eso, Paraguay es el único, por lo menos, que tiene un crecimiento. Se habla de América Latina, un crecimiento de un 1%. Paraguay tiene proyectado, primeramente se hablaba de 4.5, ahora se habla de 4, pero viendo Brasil, que se habla de un decrecimiento de 3 puntos para abajo, una Argentina de 1%, 1.5, es como mantener la economía. Y son economías bastante grandes, hablando de Brasil y Argentina. ¿Y de qué forma esto afecta a nuestro bolsillo? ¿De qué forma cuando escuchamos que se abran empresas maquiladoras o que vienen inversores o que se hacen exposiciones de Paraguay en otros países como en España u otros, cómo se palpa esto en la realidad? Bueno, agradecemos el tiempo y la presencia del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. ¿Cómo estás, ministro? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Al contrario, buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, ministro, 2 años de gobierno exactamente, y recuerdo, este país desde el primer día, si no fue el primero, fue el día siguiente, se hizo un desayuno de trabajo donde usted fue el anfitrión en el Banco Central de Paraguay, asumía el gobierno y veíamos cómo llegaban los empresarios para escucharon, porque en ese momento era un cambio de gobierno, escucharon desde ese desayuno de trabajo acá. ¿Qué pasó en las inversiones? ¿Cómo estamos ubicando al Paraguay en el resto del mundo? Y mira, es muy difícil darte una posición con la que todos vayamos a estar de acuerdo, porque todos tenemos percepciones en base a cómo nos afectó a nuestro bolsillo. Entonces yo te diría que en Paraguay hay sectores a los que le va muy bien. De hecho, el principal inversor del Paseo La Galería estaba sentado ese día allí. Sí. Entre otros. Hoy digo, esta semana, fue una semana de muchas... Para recordar a la gente, estaba escuchando, o sea, en ese momento eso era un proyecto. Él estaba por tomar una decisión sobre Paraguay. Yo quiero hacer Esta semana inauguramos una empresa que creo que... Participamos en la inauguración de una empresa que creo que marca de alguna manera dónde queríamos tener al Paraguay después de un tiempo de gobierno. El grupo número 1 de Brasil, de tiendas de confecciones, moda, Riachuelo, le otorga a un grupo de empresarios paraguayos, jóvenes y agresivos, un contrato importante para proveerles prendas que antes ellos compraban de China. Y hablábamos, ¿verdad? Siempre uno parafrasea y trata de explicar la situación. ¿Qué es lo que cambió en Paraguay? ¿Por qué antes, desde 1999 hasta el año 2013, con la misma ley de maquila, había 46 fábricas? ¿Por qué el gobierno del presidente Cartes consigue 48 adicionales en 2 años? ¿Por qué 3 fábricas por año nos vamos a 24 fábricas por año? Y es difícil explicar, pero yo resumo más o menos como que hay un restaurante que queda en el mismo lugar, que usa los mismos ingredientes, que tiene el mismo menú, pero que de repente cambia el cocinero. Y ese cocinero le pone un poco más de pimienta, un poco más de sal, presenta el plato diferente y de repente todo el mundo viene al restaurante que nadie quería venir. Paraguay era un país olvidado, no nos engañemos. El presidente Federico Franco estuvo aislado del mundo, aisló a Paraguay del mundo. No vamos a discutir las circunstancias, si fue por culpa de él o no, pero estábamos aislados. Salimos de todos los foros internacionales. El presidente Cartes, él se embarcó en una diplomacia presidencial, él reabrió los mercados, él reabrió la relación con Brasil e instaló agendas constructivas con Brasil, con Europa, con Asia. Y hoy estamos viendo el beneficio. Lo que yo creo que tiene de nuevo ese cocinero, que se llama Horacio Cartes, es que le dio credibilidad a Paraguay.
La razón por la que la misma gente que antes estaba al lado, porque Brasil siempre estuvo al lado de Paraguay, y hoy piensan en Paraguay como un país para invertir y demás, además de que hemos demostrado que en Paraguay tenemos una juventud maravillosa que sí le gusta y quiere trabajar y es muy responsable, además de que hemos demostrado que nuestros costos son muy competitivos, demostramos que Paraguay con buen gobierno puede tener una agenda de desarrollo de medio y largo plazo. Entonces yo siempre digo, y uno ve la sonrisa de esos chicos, pues son chicos, yo tengo 53 años, veo un joven de 20, 22 años, un chico que tiene un trabajo y se le acerca al presidente. Le decía a una chica, yo me fui 6 años a Buenos Aires, presidente, y no encontré trabajo, me fui porque no tenía, y ahora vine acá a visitar a mi familia y encontré este trabajo acá en Mariano Roca Alonso. Esa es la motivación principal que tiene el presidente, nuestro gobierno. Mientras haya un paraguayo con hambre y haya un paraguayo sin trabajo, nos falta mucho por hacer. Entonces, estamos en línea con un Paraguay que trabaja, con un Paraguay que tiene una imagen de un país serio, con un Paraguay que se presenta competitivo y se comprueba competitivo. Ahora nos falta muchísimo y hay que seguir trabajando. Pero cuestiones así bien reales. Cuando se habla, por ejemplo, de Maquila, esa, por ejemplo, por más que son números, es estadística, ahí no hay lugar para, yo opino, me parece, no hay lugar para percepciones. No hay lugar para percepción. Exacto. Y cuando hablamos de 24 empresas, de 24 industrias por año, es mucho. ¿Eso cuánto, por ejemplo, implica en números? Sin colocar nada. Por ejemplo, ¿cuánta gente trabajando? Implica casi 6.000 empleos nuevos. Pero el empleo directo en la maquila, o sea, vos ves una fábrica de confecciones, esa fábrica de confecciones tiene obreros allí, pero usa cajas de cartón y usa embalajes de plástico. Quiere decir que la gente que le hace cajas de cartón tiene un nuevo cliente. Esa industria luego tiene que llevar esos productos hasta Brasil. Quiere decir que utiliza un camión, el camión utiliza un camionero. Y ese es el ciclo virtuoso en la medida que haya unos motores. Que vamos a ser sinceros, el motor de la agroexportación se cayó no por cantidad de granos, sino por precio de los granos. No controlamos. Se cayó la frontera. Y la frontera se cayó porque el poder adquisitivo del cliente, que es brasileño, no es el mismo que hace 2 años. No controlamos el poder adquisitivo del cliente brasileño, pero sí controlamos nuestros costos, sí controlamos nuestras ganas de trabajar, sí controlamos nuestras leyes, y eso es lo que nosotros tenemos que potenciar. Lo que está bajo nuestro control es lo que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, cuando se habla de controlar las cosas, hay cuestiones puntuales. Por ejemplo, y no es un discurso eso, uno simplemente ve lo que pasa en nuestra región, no nos vamos a ir tan lejos. Uno, el tema de los impuestos. O sea, para una empresa que se decida, suma eso, tener los impuestos como más bajos, ¿no? Y por el otro lado... Es el segundo país con impuestos más bajos luego de Panamá 10%, en América Latina. O sea, uno ve 9% Chile. Panamá, segundo lugar está con el IVA, Paraguay. Y no es menos. Perdón, Gloria, pero yo decía hace un mes por ahí, me preguntaron qué opino del tema impositivo. Paraguay no tiene opción. Paraguay no tiene un recurso mineral extraíble que le pueda solventar su economía. No tiene petróleo, todavía por lo menos, a pesar que hubo gente que dijo no íbamos a bañar en petróleo. No tiene gas, no tiene cobre, no tiene oro, no tiene diamantes. Paraguay renueva, genera su riqueza todos los años, hasta nuestra energía es renovable. Entonces, nosotros no tenemos una base para poder pensar en impuestos más altos y demás. Y encima no tenemos costa de mar. O sea, Paraguay hay que pensar que cada vez que el mundo, nuestro mercado, no vamos a cerrarnos en 7 millones de habitantes, pues no vamos a tener mercado. Cada vez que nosotros mandamos algo al mundo, cada vez que algo del mundo viene a Paraguay, estamos hablando de 50, 60 dólares más por tonelada que algo que está en la costa. Entonces, ¿qué opción tiene Paraguay de lo que Paraguay controla? Su estructura impositiva. ¿Qué opción tiene Paraguay? Ser más laboriosos los paraguayos que el resto. Y les digo más, una muy buena noticia. La empresa